Buenas noches. El día de hoy le damos la bienvenida al doctor José Oviedo Palomino, profesional con estudios de lingüística y literatura y posgrado en antropología cultural en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se ha especializado en lingüística hispánica y posee amplia experiencia en concepción, diseño y elaboración de documentos escritos, en especial de aquellos relacionados con la técnica legislativa. Tiene una larga trayectoria iniciada en 1986 en la Oficina de Redacción de Iniciativas Parlamentarias de la Cámara de Diputados, especialista parlamentario en el Departamento de Comisiones del Congreso del Perú y se ha especializado en elaboración de proyectos de ley y de documentos parlamentarios. El día de hoy nos estará hablando sobre la elaboración de proyectos de ley. Bienvenido, doctor. Bien, muchas gracias. Muy buenas noches. Estoy muy complacido por la invitación del Instituto de Capacitación Jurídica. No es la primera vez que soy objeto de una invitación de esta naturaleza y la verdad es que quiero agradecer la confianza que han depositado en mí para realizar esta conferencia. Quisiera empezar diciendo que el tema de la elaboración de los proyectos de ley es un tema que no es tratado habitualmente en los círculos académicos y en el Congreso ha merecido una visualización, si lo podemos llamar así, un poco restringida. En realidad, el problema de la técnica legislativa no es un tema que sea de gran impulso, ¿no?, en el Congreso nuestro. Sí, en el área latinoamericana ha habido mucho trabajo sobre técnica legislativa en los gobiernos o en los parlamentos de Argentina y de Chile, ¿no? Sobre todo en esta área de Sudamérica, pero en el área latinoamericana también ha merecido un tratamiento especial, sobre todo en República Dominicana, que es un congreso que goza de mucho prestigio en Centroamérica. ¿Por qué nosotros no le hemos dado la suficiente importancia al tema de la elaboración de proyectos? En realidad, en la elaboración de proyectos de ley es un tema que escapa al derecho constitucional y que ha escapado también al derecho parlamentario. Como ustedes saben, en la mayoría de los casos el derecho parlamentario se lo concibe como dependiente del derecho constitucional, como en el artículo 102 de la Constitución se dice que el Parlamento da leyes y resoluciones legislativas, ¿no? Se ha entendido de que esas leyes y resoluciones legislativas llegan al Congreso y que el Congreso sencillamente las evalúa y las aprueba o las desaprueba. Y nadie se ha preocupado por la elaboración de los proyectos. Entonces, aquí tenemos un primer aspecto por el cual nosotros podemos decir que la técnica legislativa o la elaboración de los proyectos, que es parte de la técnica legislativa, no ha tenido una incidencia clara en nuestro medio porque sencillamente no ha habido una preocupación, no ha estado visualizado el tema, ¿verdad? Cuando se habla de elaboración de proyectos, se alude a un ámbito de la reflexión sobre las normas que escapa al derecho constitucional y al derecho parlamentario. En el derecho constitucional, respecto de la labor legislativa, lo único que se dice es que el Congreso aprueba leyes y resoluciones legislativas, ¿no? Y en razón de este mandato general se dice que hay quiénes son los que pueden realizar esta función legislativa, es decir, quienes tienen propuestas legislativas, capacidad de propuestas legislativas, se dice con qué limitaciones las hace el Parlamento, con qué limitaciones las hace el Poder Ejecutivo, con qué limitaciones las hacen los organismos constitucionales autónomos, con qué limitaciones las hacen los colegios profesionales, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es todo. Y como eso es todo, el Congreso tiene que esperar que entre un proyecto de ley para poder evaluarlo y sancionarlo. Y no se ha preocupado de cómo se elaboran los proyectos.
Yo tengo que recordar a este respecto una experiencia muy interesante que hubo en la Cámara de Diputados del año 1986, del año 1986 hasta el año 1992, ¿no? Que vino el cierre del Congreso por el señor Fujimori. En la Cámara de Diputados había una oficina que se llamaba Oficina de Redacción de Iniciativas Parlamentarias. Y yo ingresé ese año al Congreso a esa oficina. Y en esa oficina elaboramos proyectos de ley con los congresistas y con sus asesores. Y de los 180 diputados que había en esa época, nosotros logramos captar en 3 años el 45%. Es decir, si los diputados eran 180, nosotros teníamos 80 congresistas que iban con confianza a nuestra oficina a elaborar sus proyectos de ley. No siempre les dábamos la razón, pero cuando ellos insistían en que sus proyectos de ley tenían que salir de determinada manera, nosotros a nuestras iniciativas le poníamos un sello diciendo que nosotros nos eximíamos de responsabilidades al respecto. Me cuentan que en el Senado había algo similar. Yo creo que puede haberlo, porque nunca, uno cree que es muy original en sus cosas, pero otros están pensando lo mismo, ¿no? Yo creo que lo hubo, pero no lo hubo de la manera orgánica con la cual se hacía en la Cámara de Diputados, ¿no? Muy bien, pero ¿dónde se ubica la elaboración de los proyectos de ley como una actividad que sea la que da lugar a esos productos que tienen que ser relacionados con el Congreso? En primer lugar, ya hemos dicho que está fuera del ámbito congresal. Es decir, un congresista puede querer elaborar un proyecto, mientras no lo presente, no es parte del Parlamento. Está fuera del ámbito congresal. Y esa es una etapa que en el decir del profesor Atienza, el profesor, tan reputado profesor español, ¿no?, se llama la etapa prelegislativa. Ahí, en esta etapa prelegislativa, es donde se ubican la elaboración de los proyectos de ley. En la etapa legislativa, ¿qué se hace? Se recibe el proyecto, se le evalúa, ¿no?, y en su caso se le aprueba y se le promulga, dicho en términos muy generales, ¿no es cierto? Y en la etapa postlegislativa, lo que se hace es ver que la aplicación de la ley que ya ha sido aprobada por el Congreso tiene determinados efectos, es decir, qué efectos tiene la aplicación de la norma. Hay que evaluar la norma dada. Muy bien, entonces, cuando hablamos de elaboración de proyectos, nos ubicamos en la fase prelegislativa. En esta fase prelegislativa, ustedes pueden ver acá en la proyección, ¿no es cierto? En la proyección. Ustedes pueden ver un grupo de temas que son objeto justamente, ¿no?, de la elaboración de los proyectos de ley, ¿no? Si pudieran bajar un poquito la proyección, se lo voy a agradecer. Ahí estamos, ¿no es cierto? En primer lugar, si se trata de elaboración de proyectos, tenemos que saber qué cosa es el lenguaje normativo, cuáles son sus características. En segundo lugar, tenemos que saber qué cosa es la materia legislable, porque no todo lo que es preocupación de las personas es una materia que pueda ser legislada por ley, o por decreto supremo, o por resolución ministerial, o lo que fuere, ¿no es cierto? ¿Qué es la materia legislable? En tercer lugar, tenemos que ver cómo se arma la propuesta, y aquí quiero hacer una pequeña digresión, ¿no? En tercer lugar, tenemos la redacción de la propuesta legislativa. Pongan atención sobre este tema de redacción, porque seguramente los que nos están viendo y los que me están escuchando, ¿no? Bueno, redactar es hacer un texto, y no le falta razón. Redactar es efectivamente elaborar un texto. Pero se trata de la elaboración de un texto normativo, ¿no? Y la redacción de un texto normativo no solamente tiene que ver con elaborar un texto en el sentido de
de unir palabras o unir oraciones, sino que al interior de esas palabras y esas oraciones hay una lógica y que tiene que ser complementada, y porque se trata de una lógica general, tiene que ser complementada por una lógica que sea una lógica jurídica, sea una lógica que es propia de las normas. Y ahí lo dejamos, porque después vamos a regresar sobre esto, ¿no? En cuarto lugar, el otro tema es que hay una presentación de la propuesta de ley. La propuesta de ley no se puede presentar de cualquier manera, tiene un formato, y ese formato tiene que ser respetado, ¿no? En quinto lugar está la fundamentación de todo esto que se presenta con anterioridad, que es la famosa exposición de motivos. Es decir, aquí es donde se realiza la fundamentación de lo propuesto, ¿no? Y después, bueno, después de la exposición de motivos hay las conclusiones y recomendaciones, y yo sugiero que se aplique una lista de chequeo, ¿no? Una lista de chequeo que eso sí puede ser optativo, pero todo lo restante en ese orden tiene que haber sido aprendido por la persona para que la persona se dé cuenta, ¿no es cierto?, de que está elaborando un proyecto de ley y que no está elaborando otra cosa. Todo esto se mueve en la etapa prelegislativa. Entonces ustedes me dirán, ¿cuándo pasamos a la etapa legislativa? El Parlamento tiene determinados requisitos para aceptar un proyecto de ley como tal. Esos son los requisitos, lo que se llaman los famosos requisitos de admisibilidad. Y esos requisitos de admisibilidad, cumplidos por el que propone la norma, son los que permiten que el proyecto de ley, que es un documento, pase a la instancia que corresponde para que siga el trámite de su evaluación y aprobación. De modo tal que la relación que hay entre esta etapa prelegislativa y la etapa legislativa está dada por los requisitos de admisibilidad que permiten que el documento llamado proyecto de ley, cumplidos esos requisitos, pueda ingresar al Parlamento. Sobre eso también vamos a hablar. La ciencia que se encarga de la prelegislación es la técnica legislativa. Y la ciencia que se encarga de la evaluación y aprobación de los proyectos, o sea, de darles validez por ser el Parlamento el que las aprueba, se llama el derecho, es parte del derecho parlamentario. Estas dos ciencias son ciencias que tienen que ver con una gran ciencia que es la ciencia de la legislación, la cual está sujeta a su vez al derecho constitucional, ¿no? Si ustedes me dicen cómo se llama la ciencia que tiene que ver con el impacto de las normas una vez que han sido aprobadas, todavía no tiene nombre. Pertenece solamente a la etapa post-legislativa, ¿no es cierto? Y no tiene un nombre específico. No está denominada. Muy bien. Dicho esto, ¿no?, uno de los temas que es fundamental desde mi punto de vista es determinar cuáles son las características propias del lenguaje normativo, y yo, tratándose de una conferencia, solamente voy a hacer hincapié en dos características que me parece que son fundamentales. La primera es que el lenguaje normativo, ¿no?, es un lenguaje ambiguo. Y ustedes, ustedes se preguntarán por qué yo parto de que el lenguaje normativo es un lenguaje ambiguo. Porque el lenguaje normativo tiene que aplicar las normas del lenguaje coloquial, del armazón del lenguaje coloquial, los recursos del lenguaje coloquial, con fines jurídicos, con fines normativos. Y el lenguaje es ambiguo por naturaleza. Nunca se referirá a algo de una manera precisa. La precisión es una búsqueda constante en la persona de querer que las cosas tengan el entendimiento más claro y preciso, pero es una búsqueda, porque el lenguaje es un lenguaje normativo. Si alguien dice, yo conozco una flor que alumbra, todo el mundo estará a la explicación de ese fenómeno extraño de una flor que alumbra. Y cuando vengan todas las explicaciones, la persona dirá, sí, efectivamente, pues, se ha unido la luciérnaga con el girasol genéticamente y en consecuencia hay una flor que alumbra.
Eso que parece lógico es nuestro referente que ha sido construido mentalmente con nosotros en base a la explicación que se ha dado. Pero hay alguienes que dirán, eso es imposible. No puede haber una relación genética entre una planta y un animal. Y pondrán en dudas lo que te está diciendo, lo cual significa que tienen la referencia conceptual, pero no creen que esa referencia sea real, es decir, que tenga un objeto determinado. Y ahí empiezan todas las discusiones. Como el lenguaje es ambiguo, y en esa es su falta de precisión, de ambigüedad en el entendimiento, lo mismo sucede en el lenguaje normativo, y el lenguaje normativo agarra y dice, ¿sabe qué? El que mata a una persona tiene 3 años de prisión. Está clarísimo, ¿eh? ¿Cómo que está clarísimo? Si la mató en defensa propia, ya no está tan claro. Si la mató sin intención de matarla, hay otro tratamiento. Si lo hizo de manera premeditada, es distinto. Si fue un acto fortuito, es otra cosa. Si fue hombre o mujer, caerá dentro del feminicidio o de un homicidio en general, ¿no es cierto? De la tipificación del delito, ¿no? Si resulta que la persona que ha matado tiene antecedentes, ¿no es cierto?, se le dará cárcel preventiva, porque ya hay repetición, ¿no es cierto?, del acto delictivo, ¿no? Entonces ya no está tan claro, ¿no? Entonces, por eso es que el derecho tiene varias fuentes de interpretación. Y entonces, varias formas, de interpretación. Entonces, yo tengo una interpretación sistemática, el otro tiene una interpretación histórica, el otro tiene una interpretación literal, el otro tiene una interpretación por analogía, cuando se puede aplicar la analogía, porque en el derecho penal no se puede aplicar la analogía, ¿no es cierto? Entonces, esas formas de interpretar el derecho, más las otras formas de darle consistencia al derecho, por ejemplo, solucionar las lagunas o solucionar los vacíos, que son las formas técnicas de integración jurídica, ¿no es cierto?, ¿no? Esas son necesarias justamente porque el lenguaje es ambiguo y porque tiene que dársele una interpretación al respecto. De 3, 4, 5 interpretaciones, el juez tendrá que decir, esta es la que yo creo que es la más consistente y en razón de eso resuelvo tal cosa. Y el Parlamento también. En el debate los de izquierda dicen una cosa, los de centro otra, los de derecha cualquier otra cosa, y sencilla y únicamente lo que sucede es que se aprueba lo que la mayoría dice. Y la mayoría no tiene que ser la mayoría que tiene los votos, sino la mayoría que también se ha cohesionado en torno a ese problema. ¿Qué pasa si toda la oposición reúne 70 votos y la minoría se queda con sus 40, 45, 48 o lo que fuere? ¿No es cierto? Esa es la mayoría. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque hay una perspectiva de los hechos. Caso rápido. El día jueves se ha aprobado una ley que beneficia a los trabajadores del sector salud. La crítica inmediata ha sido, ¿por qué solamente a los trabajadores del sector salud y no a todos los trabajadores? Pueden preguntar si es que desean, no tengo ningún problema, o interrumpiendo. Se supone que la ley es para todos. Así es, el carácter general de la ley. ¿No es cierto? Esa es otra de las características fundamentales del lenguaje jurídico, el carácter general de la ley. Y las críticas han venido porque algo particular no ha podido ser sustentado de una manera tal que impida que los demás no entren en esa lógica, y si entran en la lógica con la cual se ha aprobado la norma, ¿no? Evidentemente la norma va a ser observada por el Poder Ejecutivo y ya se verá qué pasa, ¿no? Entonces, el lenguaje normativo tiene esta cuestión, tiene este asunto de la ambigüedad, y el otro rasgo que es fundamental, ¿no?, que es el de la generalidad, tiene que ir acompañado por un rasgo también importantísimo, que es el rasgo de la coercitividad. No puede existir lenguaje normativo sin coercitividad. Entonces, la pregunta es, ¿por qué una norma es obligatoria? ¿No? Y la pregunta, y inmediatamente las respuestas son, porque si es norma, tiene pues que cumplirse. Pero ¿de dónde viene la obligatoriedad de su cumplimiento? ¿No? Y la obligatoriedad de su cumplimiento viene
porque emana de un ente competente. El Ejecutivo no puede dar leyes, por lo tanto, si las da, nadie le va a hacer caso. Si el Parlamento da las leyes, el Parlamento, ¿no es cierto?, da la ley y se le tiene que hacer caso, ¿se entiende? Nadie puede objetar una ley, salvo que sea inconstitucional, ¿no es cierto? Porque esto que hemos dicho con anterioridad rompe un principio pues constitucional, que es el principio de la generalidad de la norma, ¿no? En la Constitución se dice claramente que se pueden dar leyes especiales, no generales, por la naturaleza de las cosas, pero no por la diferencia de las personas. Y aquí sí hay diferencia de las personas. ¿Por qué este grupo de personas tiene que ser tratado sin ninguna razón, de manera distinta? ¿No es cierto? Ahí está el punto. Pero la obligatoriedad de la norma, la exigencia de la norma que hace el Estado, ¿no es cierto?, del cumplimiento de la norma y la acción coercitiva de violación ante una violación de la norma se puede dar solamente porque esa norma ha emanado de ente competente. El legislativo puede dar resoluciones legislativas, eso no lo puede hacer el Poder Ejecutivo, que da otro tipo de resoluciones. ¿Se dan cuenta? El Poder Judicial da resoluciones judiciales, ¿no es cierto?, cada juez. Y la Corte Suprema, ¿qué hace? A veces tiene sala plena, ¿no es cierto?, y emite, ¿no es cierto?, acuerdos de sala plena que tienen que ver con la función jurisdiccional. A eso sí tiene derecho. Eso no lo puede hacer el Parlamento. No lo puede hacer el Poder Ejecutivo. Tampoco podríamos dar nosotros fallos sobre la constitucionalidad, porque eso le corresponde al Tribunal Constitucional, aunque ahí hay una polémica. Porque si el intérprete supremo de la Constitución es el Parlamento, ¿por qué se va a decir en la ley que el intérprete supremo de la Constitución es el Tribunal Constitucional? La Constitución, al único que le ha dado capacidad interpretativa de las normas y por lo tanto de la Constitución es al Parlamento. No se lo ha dado al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional lo único que hace es verter opinión sobre la constitucionalidad de las normas, que es otra cosa. Interpreta para eso y nada más. Pero el intérprete, de tal manera que el Parlamento sí podría oponerse a una interpretación del Tribunal Constitucional. Ese es mi punto de vista, ¿no? Pero eso sé que es polémico, pero bueno, ahí vamos. Muy bien, entonces aclarados estos puntos, ¿no?, que el lenguaje es ambiguo, que el lenguaje jurídico también es ambiguo y que requiere de interpretación, que tiene que ser de carácter general y que además está sujeto a que emane de órgano competente, ¿no es cierto?, es en razón de eso que el Parlamento da leyes, porque la Constitución le ha dado competencia para dar las leyes. ¿No es cierto? Competencia para dar las leyes. Esta charla es sobre la elaboración de las leyes, ¿no es cierto? Entonces estamos básicamente en el ámbito del Poder Legislativo. Muy bien, ¿podemos continuar, por favor, si fuera tan amable? Eso. Siga nomás. Siga. ¿Cómo determinar la materia legislable? Es decir, ¿sobre qué? Ahí estamos. ¿Sobre qué se puede legislar? ¿Cómo determinar que algo es materia legislable o no es materia legislable? Este es un punto clave, pues, porque si vamos a elaborar una ley, tenemos que determinar sobre qué va a tratar esa ley, su materia, ¿no? Y entonces, si nosotros creemos que un hecho es legislable, lo que estamos pensando es que la ley pues va a solucionar un conflicto, va a perfeccionar un procedimiento, va a impedir que haya una arbitrariedad, ¿no es cierto?, en las relaciones entre los seres humanos o entre las instituciones, etcétera, ¿no? Entonces, esa idea es la que nos aproxima a que cuando hay un fenómeno, ¿no?, del tipo que sea, creemos que la ley puede ser una vía de solución, ¿no? Pero esto que es una entrada general, ¿no?, supone el análisis de un hecho o de un problema. O sea, yo no puedo
decir que cualquier problema es materia de legislación. ¿No? Entonces, si una persona está en su casa, siempre repito ese ejemplo, entra un ladrón y lo saca a patadas, ¿qué materia legislable puede haber ahí? ¿No? O sea, si tú quieres denunciarlo al que entró, lo puedes hacer, pero eso ya está legislado ya. Acá estamos hablando de materia legislable, la que se puede legislar, la que se podría legislar, ¿no es cierto? Y entonces no se trata de que hayan hechos o que hayan conflictos, ¿no? O que hayan necesidades, ¿no es cierto?, para poder legislar, sino que ese hecho, ese conflicto, esa necesidad, tiene que tener un carácter general, tiene que ser algo que afecte a toda la sociedad, o que, siendo particular, la afecte de tal manera que por su naturaleza requiera una ley. El feminicidio ¿constituye materia legislable o no constituye materia legislable? O sea, matar mujeres, ¿no? ¿Constituye materia legislable o no constituye materia legislable? Desde mi punto de vista, nunca debió haberse legislado sobre eso, porque los casos de homicidio comprenden también los homicidios de mujeres. Están dentro del homicidio. O sea, ahora resulta que matar a una mujer tiene una tipificación especial, ¿no es cierto?, porque hay una relevancia de hechos, suponiendo que hay una relevancia de hechos, yo hasta ahora los datos no los tengo claros sobre este respecto, pero si hay una direccionalidad política, ¿no es cierto?, sobre ese tema, entonces ahora se habla de feminicidio. ¿Y por qué no se habla de hominicidio? Todos los homicidios, exacto, los homicidios comprenden homicidios de hombres y homicidios de mujeres. Que un homicidio sea de mayor incidencia en las mujeres, está dentro del homicidio. Constituye un problema social que no necesariamente es materia legislable, ¿no? Ese, por ejemplo, es un tema, ¿no? Pero el hecho es de que si hay un conflicto, por ejemplo, tenemos el tema de la inseguridad ciudadana. La pregunta es, ¿cuál es la legislación que existe para solucionar el tema de la inseguridad ciudadana? Yo estoy, ¿cómo se llama? Tentado a decir de que no hay una legislación para combatir la seguridad ciudadana porque no hay una política de seguridad ciudadana, porque las leyes vienen a apoyar las políticas, ¿no es cierto?, de seguridad, de ciudadana en este caso. Entonces, una cosa es estar reprimiendo hechos y otra cosa es tener una política para combatir los hechos, que es una cuestión global que requiere de un análisis, que es resultado de toda una reflexión sobre el tema, ¿no? Entonces, no hay todavía materia legislable. O sea, el Código Penal, fíjese, esto es bien interesante, el Código Penal ha quedado relegado respecto de los hechos que están ocurriendo en la sociedad que son delictivos. ¿Por qué? Porque ya no hay una tipificación de delitos, ¿no es cierto?, que pueda absolver a todos, ni hay las penas correspondientes a esos delitos. Hay un montón de escapes en el Código Penal para poder minimizar las consecuencias de los actos delictivos, ¿no? Entonces ya está sobrepasada la legislación. Cuando está sobrepasada la legislación, hay un problema general. Este problema general tiene que ser absuelto mediante ley. Es otra manera de buscarlo. O sea, lo que les quiero decir con esto es que los hechos que son evaluados como de ser de materia legislable son también hechos normativos. La ley ya no es suficiente, entonces hay que modificarla. Hay que enriquecerla, ¿no es cierto? Hay que quitar algunas normas y poner otras. Hay que derogar algunas y otras ponerlas en vigencia, ¿no? Vamos a poner un caso para centrarnos en este tema de la determinación de la materia legislable, ¿no? Y este es un caso polémico, ¿no? Que no lo quiero dejar de lado porque va a regresar. Fíjense bien. ¿Podría subir un poquito, por favor, si fuera tan amable? Sí, eso. Usted dice bajar, ¿no? Ah, ya, sí, muy bien. Entonces, ya, muy bien. Entonces,
Fíjense este caso. Se dan muchas violaciones de niños y mujeres en el Perú. Debido a que la cantidad va en aumento, es necesario adoptar sanciones severas. Los que violan a menores de 12 años deben ser condenados a pena de muerte. Si usted agarra y dice, me voy al programa de televisión y digo, los que violan a niños menores de 12 años van a ser fusilados, se les va a dar una pastilla, les vamos a cortar la yugular, lo que fuere, pena de muerte, ¿no es cierto? Pena de muerte. Por la modalidad que sea, usted tiene la aprobación general. Pregunta. Ese es un problema real. O sea, aquí y tiene características de ser masivo, o sea, general, ¿no es cierto? Muy bien. Exacto. O sea, en la Constitución no está contemplada la pena de muerte. Cambiamos la Constitución. Mientras tanto, estos siguen delinquiendo. Claro, porque cualquier fallo que sea a favor de la pena de muerte será anticonstitucional. ¿Y por qué es anticonstitucional la pena de muerte? Porque existe la jurisdicción supranacional. Y en la jurisdicción supranacional, o sea, en las normas nacionales que el Perú ha suscrito, en el Pacto de San José y en el Pacto de los Derechos Humanos, está prohibida la pena de muerte. ¿Se dan cuenta de lo que estoy queriendo decir? O sea, la legislación no solamente puede estar en falta, o sea, ya ser inútil, ¿no es cierto?, y ser parte del problema. En este caso, la legislación es problema por supranacionalidad. Desde afuera nos dicen, estás mal, pero no puedes aplicar la pena de muerte. El impedimento para que haya materia legislable acá viene de las propias normas que nosotros hemos suscrito. ¿Cómo solucionamos el problema? Se queda como problema porque legalmente no se puede hacer nada. Y si legalmente no puedes hacer nada, no puedes accionar. Porque si tú sometieras a pena de muerte esto, lo único que te quedaría es crear un escuadrón de la muerte para matar a todos los violadores. Y eso está fuera de la norma. Es un acto arbitrario. Y hasta más contradiría la Constitución, el Pacto de San José, el Pacto de los Derechos Humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no hay materia legislable. Fíjense, bien interesante esto. No solamente porque el hecho no sea legislable. No hay materia legislable porque las normas no permiten que haya materia legislable. Aun cuando el hecho demuestre su necesidad. Es una cosa increíble. Habría que reformar la Constitución. Hay voces sobre eso. Hay voces sobre eso. Pero eso ya es meterse en el asunto político, lugar en el cual yo no quiero entrar en esta conferencia. Lo dejamos para el café de después. Muy bien, continuamos entonces con los proyectos de ley. ¿Ya? Fíjense, ¿puede subirlo un poquito? Ahí estamos, ¿no es cierto? Fíjense ustedes el proyecto, este es un formato de proyecto de ley, ¿no es cierto? Ya, ¿cómo hacer un proyecto de ley? Es la pregunta, ¿no?, de esta conferencia, ¿no? Ya, acá tenemos un formato. Muy bien. No se les vaya a ocurrir, sobre todo a los que me están escuchando, a los que me están viendo por internet, que si uno sabe un formato ya sabe hacer un proyecto de ley. Eso sí no se les ocurra. No se les ocurra. ¿No? Un formato es la forma de cómo se organiza la información como documento, ¿no es cierto?, del proyecto de ley. Muy bien. Vamos a eso. El proyecto de ley generalmente tiene una sumilla. En la sumilla que se dice, proyecto de ley mediante el cual se propone tal cosa con la finalidad de tal cosa. Sencillo. Ni siquiera a veces se utiliza la finalidad, sino proyecto de ley que propone tal cosa. Nada más. Es una referencia inicial, ¿no es cierto? Ahora bien, si continuamos, tiene que haber una fórmula introductoria de los titulares de la función legislativa. Ustedes me dirán, la pregunta que está a la base de eso es, aquí tienen que estar los que pueden presentar proyectos de ley. Esto quiere decir que no todos pueden presentar proyectos de ley.
Y por lo tanto, no todos pueden asumir competencia sobre un proyecto de ley y presentarlo al Parlamento. Le pongo un ejemplo sencillo. Se hace la reforma del régimen disciplinario del Ejército, de la aviación o de la Marina. Hay un régimen disciplinario. Se hace una reforma, se da una nueva ley, etcétera, la estudian en el cuartel y el comandante general dice, ya esto lo saco yo de todas maneras, y lo presenta. En el Parlamento le van a decir, usted no tiene competencia para presentar proyectos de ley, porque al único que le corresponde presentar proyectos de ley por ser el representante del Poder Ejecutivo es el presidente de la República. Ningún ministro puede presentar proyectos de ley. Y usted como comandante general depende del ministro de Defensa. Peor todavía, no lo puede hacer. Ya sé que usted es una persona muy responsable, que le gustaría que cambiara el régimen disciplinario del Ejército, etcétera, 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 pero no puede. ¿Se da cuenta? Entonces acá en esta fórmula dice, los congresistas que suscriben, todos los congresistas tienen derecho a iniciativa. Pero si tengo que cambiar eso, tengo que saber quiénes son los que pueden presentar proyectos de ley. Ahí está el artículo 107 de la Constitución. ¿Quiénes son? El presidente de la República. ¿Quiénes son? Los congresistas. ¿Quiénes son? Los del Poder Judicial en asuntos de su competencia. Los colegios profesionales en asuntos de sus competencias. Los gobiernos regionales y locales en asuntos de su competencia. ¿Cómo se sabe cuál es el asunto de su competencia? En el caso de entidades del Estado, es por su ley orgánica. Y en el caso de los colegios profesionales, que tienen función pública, pero no son estatales, ¿no? En ese caso, es su estatuto. Fuera de su estatuto, ellos no pueden presentar proyectos de ley. No me pueden decir que el colegio de abogados puede presentar un proyecto de ley sobre cualquier cosa. No, que dice sus estatutos. Que dice sus estatutos. Ese es el punto. Los gobiernos regionales no pueden presentar proyectos de ley, ¿no es cierto?, si no es en razón de su ley orgánica. Pero ahí lo dice el presidente de la República, los congresistas, etcétera, etcétera. No dice los gobiernos regionales y locales, los colegios profesionales, etcétera. Lo cual quiere decir que lo presentan de manera orgánica, no personal, y que por lo tanto el proyecto de ley tiene que ir con un acuerdo del órgano del más alto nivel. ¿Cuál es el órgano del más alto nivel en el caso de las regiones? El Consejo Regional. ¿Cuál es el órgano de más alto nivel en los municipios? El Consejo Municipal. Si no hay ese acuerdo, no pasa. ¿Cuál es el órgano de más alto nivel del Poder Judicial? La Sala Plena, ¿no es cierto?, de los Supremos en el Poder Judicial. Acaba de llegar un proyecto enviado por el Consejo Supremo del Poder Judicial y el Parlamento se lo ha rechazado con buen criterio. No ingresa, ustedes no tienen derecho a iniciativa. Con muy buen criterio se les ha devuelto. Que estamos amparados en una norma, no, acá dice el Poder Judicial y el máximo órgano del Poder Judicial es la Sala Plena del Poder Judicial. Tiene que haber un acuerdo y ese acuerdo tiene que ir junto con el proyecto. ¿Se dan cuenta? O sea que para elaborar un proyecto de ley, ¿no es cierto?, no basta pues conocer la materia legislable, etcétera, 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 sino tiene que saber quién puede presentar esa materia legislable. ¿Quién tiene derecho a iniciativa legislativa? Ojo que el presidente de la República por sí mismo no puede presentar proyecto de ley. Si el presidente Vizcarra agarra y dice, yo voy a presentar un proyecto de ley, tiene que ser con refrendo del ministro, porque él se hace responsable de ese proyecto. No digo del primer ministro, que también lo puede hacer, sino también con el ministro especializado en el ramo. Podría ser. Pero para la reforma constitucional requiere acuerdo del Consejo de Ministros, lo dice la Constitución. Del Consejo de Ministros, y con el acta del Consejo de Ministros es que lo presenta el Legislativo. O sea, para elaborar un proyecto se requiere saber, ¿no es cierto?, quiénes tienen derecho a iniciativa. Claro, buena pregunta sobre el referéndum. Pongan atención sobre esto. De lo que recuerdo en este momento, ya que la pregunta sagaz de don Arturo Landaure me ha agarrado un poco sin haber agotado el tema, ¿no? El referéndum
En el referéndum yo recuerdo de la Constitución dos posibilidades, o sea, dos supuestos. Se dice en derecho, hay dos supuestos. El primero es que haya reforma constitucional y por lo tanto se puede ir al referéndum, utilizando la palabra puede, ¿no? Y el otro es el caso de la creación de regiones, que solamente se puede dar por referéndum. Ahorita no hay ninguna región creada, hay departamentos con gobiernos regionales, pero no hay regiones, porque ninguna región se ha creado vía referéndum. Pero aclarado este punto, vuelvo al primero. Usted se refiere al referéndum porque ahora está de moda esto de cómo se va a hacer el asunto, ¿no es cierto? El presidente Vizcarra ha dicho, estoy hablando técnicamente sobre el procedimiento, ¿no es cierto? El presidente Vizcarra ha dicho, vamos al referéndum, y presenta un proyecto de ley de reforma constitucional, o 2 o 3 proyectos de ley de reforma constitucional. Si los presenta el Parlamento, es para sujetarse al procedimiento parlamentario, pues. Primera instancia, lo presenta, va a la Comisión de Constitución, va a primera votación durante la legislatura, ¿no es cierto? Y entonces, después que ha ido a votación, si tiene 88 votos, 87 votos, perfecto. Si tiene 70 votos, ¿está aprobado? Está aprobado, pero no con la mayoría. Vamos al segundo. También 87 votos igual que la primera, ya no hay referéndum, porque ha sido aprobado con mayoría calificada. Si ha habido aprobación con mayoría de votos no calificados, se va a referéndum. La pregunta es, ¿qué pasa si no hay aprobación? Ahí no hay referéndum. En esta línea no hay referéndum, o sea, en este supuesto de la presentación de proyectos de ley. ¿Quiénes tienen iniciativa para el envío de proyectos de ley de reforma constitucional? El presidente de la República, los congresistas, el presidente de la República con acuerdo del Consejo de Ministros, y el 0.3% de la población. Por eso es que ahora, paralelamente a este procedimiento, que puede demorar 2, 3, 4, 5, 6 meses, ¿no es cierto?, a este procedimiento, se está pidiendo que haya referéndum con el 0.3% de la población, ¿no es cierto? Se convoca, y es el único caso en que se puede convocar a referéndum por el Jurado Nacional de Elecciones. No hay otro que pueda convocar a referéndum que no sea el Jurado Nacional de Elecciones. No es cierto que el Ejecutivo puede convocar, no es cierto que el Legislativo puede convocar, no es cierto que cualquier otro, no, solamente puede convocar. Si se han cumplido los supuestos de las dos legislaturas con votación no calificada, pero aprobatoria, ¿no es cierto? Y si se ha cumplido el supuesto de que se ha dado el 0.3%, se ha obtenido el 0.3%, es el Jurado Nacional de Elecciones quien convoca referéndum. Eso está en su ley orgánica. Si no me equivoco, está en el artículo 4 de la ley orgánica del poder del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Satisfecha su pregunta, don Arturo? Una polémica. Muy bien. Entonces, ¿a quién le corresponde la iniciativa para el referéndum? Al 0.3% de la población. Propiamente, es al único que tiene capacidad, competencia para pedir referéndum, es el 0.3% de la población. La Constitución está, artículo 206. Artículo 206 de la Constitución. No, ya hay varios movimientos que están firmando para ver pero el tema allí, para completar, no solamente para completar, el tema allí, yo convoco a referéndum, ¿para qué? Yo convoco a referéndum, tengo que tener los temas, ¿no es cierto? Perdón, disculpe. Para A, para B, para C y para D. ¿Y a quién determina, cuando el 0.3% de la población, quién determina cuáles son los temas? La iniciativa del 0.3%, ¿no es cierto? Sobre estos temas van a ser y sobre no otros, y no sobre otros. ¿Ya? Hay un montón de temas que ver. ¿Qué pasa si ese pedido colisiona con un acuerdo del Congreso? Que esté en plena votación ya. Ha aprobado con 88 votos, con 90, con 100 votos ha aprobado en la primera legislatura y se presenta el pedido de referéndum con 0.3% estando este procedimiento. ¿Cómo se resuelve ese caso?
Claro, no puede introducirse una variante si es que la otra está en funciones. No se puede. Bueno, vaya a decirle pues a los genios que piensen de esa manera, porque políticamente no conviene, hay que hacer caso a que no sé cuándo. ¿No? Muy bien. ¿Qué tipo de iniciativa queremos? En este caso estamos hablando del proyecto de ley. Puede ser también un proyecto de resolución legislativa porque estamos hablando de la función legislativa. Pero como nos referimos a cómo se hacen los proyectos, entonces el título tiene que ser proyecto de ley. ¿Cuál es la fórmula introductoria al cuerpo legal? El Congreso de la República ha dado la ley siguiente. Sencillo, eso ahí no hay problema. Ahora viene todo el asunto referido al cuerpo normativo. Este sí es un tema central. ¿No? Todo el asunto referido al cuerpo normativo. Muy bien. Les hago unos alcances básicos porque podríamos pasarnos largo tiempo y excederíamos el objeto de esta conferencia. Fíjense bien en lo siguiente. La norma tiene un estilo y básicamente cuando usted presenta un proyecto de ley, esta parte, que es el cuerpo normativo que se propone, está conformada por artículos. Usted no puede presentar un proyecto de ley que no tenga artículos. ¿No es cierto? Entonces, el artículo es el elemento central, ¿no es cierto? E inexcusable. Si no hay artículos, no hay norma. Que el artículo pueda ser agrupado en instancias superiores, por ejemplo, subtítulos, en títulos, en secciones, etcétera, etcétera, eso es otra cosa, pero tiene que haber artículos. Si el artículo puede ser desarrollado en incisos, literales, numerales, todo lo que ustedes quieran, párrafos y todo lo demás, eso es otro asunto, pero tiene que haber artículos. Entonces, el punto central, ¿no es cierto?, es que la norma, el texto de la norma, se desarrolla en artículos. Pero tengan atención en lo siguiente. ¿Podría usted bajar o subir, como usted crea conveniente, hasta una parte que dice estilo de la norma? Está bastante más abajo, ¿eh? Bastante más abajo. Estilo de la norma. Siga nada más, siga. Yo lo voy a guiar. Siga nomás. Después del análisis, por acá está un poquito más abajo, modificaciones. Acá viene estilo de la norma. Puede subir un poquito estilo de la norma o bajar el texto. No, hacia arriba. Ahí estamos. Un poquito más abajo. No, es que yo digo más abajo y usted entiende. Un poquito más arriba. Ya, ahí está, estilo de la norma. Fíjense ustedes acá, si alguien quiere tener acceso a lo demás del documento, pueden pedirlo, no hay ningún problema. Ahí está, aquí está en el instituto, ¿no es cierto? Fíjense bien. Estas son las normas que tienen que ver con este estilo, o sea, cómo tratar los artículos. En primer lugar, no explique, la norma no ordena, arguye. Usted ha hecho todo un razonamiento para llegar a esa norma, el razonamiento no interesa. La norma es la conclusión de toda esa argumentación. Entonces, cuando usted da normas, no tiene que explicar nada. Vamos a suponer lo siguiente. Los niños menores de 12 años que son violados, ¿no es cierto?, tienen que sujetarse a un procedimiento de carácter psicológico. Y sus violadores deben ser muertos, están sujetos a pena de muerte. ¿Qué tiene que explicar ahí? Si se pone a explicar, se escribe un tomazo de este tamaño, con estadísticas y todo, ¿no es cierto? Y entonces, no, la ley es, cada norma es una conclusión de algo que uno concibe. Cada artículo es una conclusión, y las relaciones entre los artículos van matizando, porque hay elementos en la norma que son nucleares y otros que son complementarios. ¿No es cierto? Entonces, la norma no tiene que explicar nada.
Cuando una norma explica, algo está mal. Por eso no cabe poner cuál es la finalidad de la norma. Porque ¿acaso porque la finalidad no se cumpla, la norma deja de ser norma? No, tú podrías haber quitado ese artículo y la norma seguirá vigente y surtiendo sus efectos. Tampoco hay que colocar epígrafe, porque el epígrafe supone una comprensión de la norma que tú sintetizas. Y si tu comprensión es inadecuada. Yo en el reglamento del Congreso he encontrado, no uno, sino que cerca de 8 epígrafes que no tenían que ver nada con el contenido. O que lo trastocaban. Nunca se han utilizado los epígrafes, sino hasta ahora último, ¿no? Ponerle un gorrito a cada uno de los artículos, ¿no? Para facilitar la comprensión, dicen. Eso para facilitar la ignorancia, será. ¿No? Una segunda característica del estilo de las normas. Redacte la propuesta del término normativo con claridad. Bien bacán, ¿no? O sea, las normas tienen que ser claras. Y bueno, ¿y cómo llegas a que las normas sean claras? La claridad es un resultado. Por la claridad, o sea, tú llegas al resultado de que la norma se entiende, se lee, tienes acceso a ella con una claridad determinada, porque nunca es total la claridad, pero estás llegando a eso en razón de que vas corrigiendo, vas poniendo, etcétera, etcétera, y llegas a un texto claro. ¿Cómo llegar a la claridad? Hay un profesor español que vende el cebo de culebra y que dice que los textos legales tienen que ser sencillos. ¿Y la especialidad para qué existe? Y todo el mundo le cree. Y quieren que se puede traducir en los textos legales a lenguaje coloquial. Es un error, pues. Fíjense, yo digo, la prescripción adquisitiva de dominio, ¿no es cierto?, requiere de 10 años de demostrada la posesión del bien. ¿Qué cosa es una prescripción adquisitiva de dominio? Voy a explicar en la norma que aquella persona que tiene un bien, que lo administra durante 10 años y que deja testimonio de la administración de ese bien por el pago de la merced conductiva, o por el pago de los arbitrios, o por el pago y que es continua durante 10 años, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Hace que el titular de la propiedad extinga sus derechos sobre dicha propiedad y pasen a ser del que la estuvo administrando durante los 10 años. Estoy explicando la norma, pues. Pero la norma dice que hay prescripción adquisitiva de dominio después de 10 años. O sea, yo tengo que explicar esa norma para decir que es norma. Y por último, ¿y si le explico mal? Claro, entonces, el lenguaje especializado tiene esa característica, ¿no? Entonces, yo trato de irla haciendo clara, ¿no es cierto?, a través de esta explicación. Pero esta explicación es explicación de algo que tiene que ser explicado. Y lo que tiene que ser explicado es la norma. Y si la norma está dada en un lenguaje especializado, lo que le falta al que necesita explicación es cultura. Y yo quiero explicar solamente porque el otro es ignorante. Entonces está mala cosa. Es como si tú, vamos a ponernos en otro caso, ¿no? Vamos a una al terreno de la física, ¿no es cierto? Y decimos que el espacio es igual a velocidad por tiempo. ¿No? Está bien, pues la ley de Newton, ¿no? El espacio igual a velocidad por tiempo. Muy bien. Tú le vas a explicar qué cosa es espacio, qué cosa es velocidad y qué cosa es tiempo y te metes en 48.000 problemas filosóficos. Que no tienen utilidad para el fin de aplicación de esa fórmula. Porque lo que quiere esa fórmula es saber cuándo llega un tren, en cuánto tiempo, manejado a qué velocidad y durante qué distancia.
Si tienes 40 kilómetros, que es el espacio, y tienes a una velocidad de 35 kilómetros por hora, y que además quieres saber en qué tiempo va a llegar, sencillamente divides, ¿no es cierto?, el espacio entre la velocidad y sabrás en qué tiempo va a llegar. Fíjense, para hablar del lenguaje científico, ¿no?, en una fábrica había un pozo y tenía un letrero que decía agua. Es agua. Pata pasó fumando y dijo, no tengo dónde botar este cigarrillo, con el agua se apaga, pues. Y eran aguas contaminadas con ¿cómo se llama? Estos elementos encendibles, ¿no? Y se produjo un incendio. No, la pregunta es, ¿por qué se cree que la claridad de un texto, ¿no es cierto?, va a estar dada porque lo pongamos en lenguaje coloquial? ¿No? O sea, el lenguaje de todos los días, ¿no? Cuando en realidad se ha llegado a la síntesis textual por una vía de reflexión. Y esa vía de reflexión te ha dado como síntesis prescripción adquisitiva de dominio. Entonces la gente dice, ¿qué cosa es prescripción adquisitiva de dominio? Y se le explica. Y se le dice, ¿no es cierto?, que si está 10 años, entonces puede hacerse dueño de tal cosa, si es que cumple con determinados requisitos, X, Y y Z. ¿No? El juez no está en la obligación de explicarle qué cosa es la prescripción adquisitiva de dominio si está bien invocada. Si está bien invocada, el juez tiene que decir, resuelvo a favor del que... Si alguien entre los 10 años demuestra que ha interpuesto una acción que indica que es de su propiedad, se acabó la prescripción adquisitiva de dominio. ¿No es cierto? Entonces yo no estoy de acuerdo con aquellos que creen que la claridad es un asunto de intratraducción, como hablamos los lingüistas, ¿no? De intratraducción, de traducción en el mismo idioma, ¿no? Sino, yo más bien creo que la claridad surge de niveles de conocimiento y de competencia del lenguaje normativo. El que desconoce el lenguaje normativo no lo va a entender, pues. Hay mucha confusión en algunas normas que están modifíquese, Ah, sí, claro. Resulta que no se ha modificado, pero en realidad queda como si fuera modificada, ¿no? Esa es una... No, pero por ejemplo, usted tiene una gran experiencia como piloto. Va a estar pensando usted, ¿no es cierto?, qué significa tal cosa y tal otra y explicándole mientras esté en el vuelo. Tiene que accionar en razón de eso, ¿no? Entonces, ese tema es un tema que hay un poco de paternalismo malentendido ahí, de querer que los demás tengan todo clarito y digerido, ¿no? Ahora, ¿cómo se obtiene la claridad? Ese es el punto clave. Usted tiene que tener un buen nivel de competencia lingüístico, tiene que saber cuáles son los significados de las palabras, cómo se escriben, etcétera, cómo se articulan, cómo se realizan las predicaciones, o sea, de qué está hablando y qué cosa quiere predicar de eso, ¿no? O sea, comentar acerca de eso, ¿no? Y también tiene que saber cómo se articula, pues, en el pensamiento con una lógica que sea una lógica que no implique contradicción. La redacción, por eso el lenguaje primero que la norma. Claro, efectivamente. Bueno, esto lo decía don Rafael Laporta, a quien presumo que usted ha leído, ¿no? Don Rafael Laporta dice con toda claridad que desde el punto de vista fenoménico, el lenguaje es anterior al derecho. Porque no puede haber derecho sin lenguaje previo. Y tiene toda la razón. Entonces, el que no sabe utilizar el lenguaje, entonces no va a obtener claridad. ¿Cómo se sabe que el lenguaje está bien utilizado? Porque uno va adquiriendo competencia lingüística. ¿Cómo se manifiesta la competencia lingüística? Utilizando el lenguaje con propiedad. Usted no puede decir así fácilmente, porque se le ocurre, o por su comodidad, decir que los gerentes tienen que ser agresivos. Claro, lo que quiere significar es que deben ser proactivos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero un gerente agresivo es el que va donde el cliente y le mete un puñetazo, pues, o lo agrede verbalmente. Eso es lo que significa la agresión. Es impropio ese manejo del lenguaje. ¿Se da cuenta?
O sea, como sería impropio decir que una persona ha cometido hurto cuando en realidad ha cometido robo. Porque el hurto es sin violencia y el robo es con violencia. Es impropio del lenguaje legal, normativo. Es impropio eso, ¿no? Entonces, si usted utiliza el lenguaje con propiedad, por supuesto que va a tener claridad. Si usted utiliza el lenguaje con precisión, o sea, busca la precisión, entonces va a tener mayor claridad. Si usted utiliza la menor cantidad de palabras para decir lo mismo, va a obtener claridad, porque su riesgo de equivocarse es menor, pues, si utiliza la menor cantidad de palabras. Entonces la claridad es un producto donde usted ha utilizado el lenguaje, conoce las reglas, ya es competente para conversar, de hecho conversamos, ¿no es cierto? Ya es competente para escribir, exacto, pero además de eso tiene que tener claridad, y la claridad se entiende como el resultado de la propiedad, de la concisión, de la precisión en el uso de las palabras. ¿Qué cosa es el preciso? Referirse al objeto, ¿no es cierto?, con la menor dispersión. Eso es la precisión, con la menor dispersión. Si yo digo la palabra llama, sus significados son dispersos. Puede ser el animal de 4 patas que... ¿Qué sonido emite la llama? Bueno, no sé. Ya. Bueno, eso no es un grito, pero bueno. Pero puede ser el auquénido. Puede ser una persona que esté llamando. O sea, él llama, ¿no es cierto? Puede ser un fuego. El fuego, no, la flama. ¿No es cierto? A eso me refiero, ¿no? De repente, no se me ocurre algún significado más, pero los significados están dispersos. Este pertenece al mundo, sus referencias, me refiero a la precisión, es al mundo animal. El otro se está refiriendo al mundo, en el caso del auquénido es el mundo animal. En el caso se está refiriendo a una acción. Es una forma presente del verbo llamar, ¿no es cierto? Si está refiriéndose a la llama como flama, estamos refiriendo al mundo natural donde está el mundo del fuego. Físicamente hablando, es un mundo físico. Entonces sus paradigmas, o sea, sus puntos de referencia están dispersos. No puedo utilizar los 3. ¿Se dan cuenta de lo que quiero decir, no? O sea, la concisión tiene que ver con eso, ¿no? Ahora, aquí hay un tema sobre el cual yo debo llamar la atención, ¿no? O sea, en el manual de técnica legislativa del Parlamento peruano y en muchos manuales del área, se dice que justamente en aras de la búsqueda de la claridad hay que hablar en presente, que la norma tiene que utilizar el presente. Entonces, el que comete, el que incurre en violación, presente, ¿no? El que incurre en violación es sancionado por 10 años. El que mata a una persona tiene sanción de 30 años, ¿no es cierto? Con los aditamentos, con las consideraciones que puedan haber, no tiene 30 años. En el Código Penal se dice el que hubiere hecho tal cosa, el que hubiere en futuro, ¿no? El que hubiere hecho tal cosa, ¿cierto? Tendrá sancionado con tal pena, ¿no es cierto? Muy bien. Yo creo que hay razón en utilizar el presente para el caso de la comisión del acto que está bajo la norma. Por ejemplo, si yo digo que una persona, el que mata, el que viola a un niño tiene pena tal, el acto violatorio tiene que ocurrir ahora. Y en ese ahora que ocurre, en ese momento que ocurre, la norma está vigente. Porque si no, no podrían aplicarle la norma. Tiene que estar vigente. En consecuencia, ¿no es cierto?, si yo utilizo el presente es correcto, porque en el ahora del hecho está también en el ahora de la norma que está vigente. Perfecto. El que viola a un niño, viola, presente, será, ¿no? Pero, ¿por qué tengo que utilizar el presente para las consecuencias del acto? Las consecuencias normativas del acto. ¿Por qué? El que viola a un niño es
condenado a pena de cárcel de 30 años. ¿Por qué? Cuando se realice el acto delictivo, tiene que pasar un tiempo para que por medio del procedimiento se certifique o se desvirtúe que el hecho ocurrió, porque también puede ser una calumnia, por ejemplo. ¿No es cierto? Y si la calumnia se desvirtúa, el que queda mal es el que denunció, ¿no es cierto? Y eso requiere un tiempo y un procedimiento. Ese procedimiento toma un tiempo. Por lo tanto, ese es condenado a, está siempre en el futuro. Y entonces lo que debía decir la norma es, el que delinque será, porque está en el futuro. Así es. La ley será publicada. Entonces, ese tiempo de la norma es un tiempo presente para la ocurrencia del hecho que está tipificado en la norma, pero no para sus consecuencias. Sus consecuencias siempre son después. Me refiero a las consecuencias legales, no a las psicológicas. Las consecuencias legales siempre serán después porque tiene que haber un procedimiento. Salvo que la norma diga que es de mandato inmediato, ¿no? O sea, lo pescaron infragante y métele un balazo, ¿no? Si dice eso la norma, ya hay una vuelta que darle, ¿no? Pero siempre hay un procedimiento, ¿cierto? Entonces, como reflexión, porque si uno utiliza con propiedad los tiempos verbales, en primer lugar, su referencia va a ser más precisa. Porque la referencia no solamente es el ser, sino su ubicación en el tiempo, pues. Y por otro lado, no solamente va a estar eso, ¿no es cierto?, corroborado, sino que va a decirse que, dado el hecho, viene pues el juicio, ¿no es cierto?, y está sujeto a un procedimiento, y ese procedimiento siempre estará en el futuro. Las consecuencias de ese procedimiento siempre serán futuras. En Estados Unidos hubo el caso de un atleta que era destacado en un college, ¿no? Que es universidad, pues, ¿no? Y una chica lo acusó de abuso sexual o de ¿cómo se llama esto? Acoso. Estuvo 5 años y después la chica misma dijo que no era cierto lo que había dicho. No, hubo el debido proceso, hubo mentira de la denunciante. Es el colegio médico. ¿Cómo? De un colegio, ¿no? Sí, un colegio, sí. ¿No? Entonces, en el será estuvo también su absolución. ¿No es cierto? Dolorosa absolución, efectivamente. Un muchacho joven, pues, que a los 26 años haya perdido 5 años de su vida en ese tiempo, pues, ya debe ser una cosa, pues, horrible, ¿no? Teniendo buenas notas. Y teniendo era muy bueno, era muy bueno. En otros casos, por ejemplo, dicen el tiempo de la norma, no, el número de la norma es el singular. La pregunta es ¿por qué ya? Entonces, bueno, sí, pues hay por qué, ¿no? O sea, las responsabilidades son individuales, ¿no? Las responsabilidades son individuales, pero la tipificación de los actos no necesariamente son tipificaciones individuales. Por ejemplo, el delito en banda. ¿Cuántos requiere? 3. 2 no, ¿ah? 3. Si son 3 los que han hecho el asalto, por ejemplo, en esta pollería, ¿no es cierto? Entran 3, 4, eso es un delito en banda. Si entran 2, no. Así está en la norma. Y entonces, si el delito es en banda, ¿por qué tengo que utilizar el singular? Yo tengo que decir los que cometen delito en banda, ¿no es cierto? Pero en la mayoría de los casos, como las responsabilidades son individuales, se dice el que en singular. Y es que el singular tiene una característica que es muy interesante, que es que te generaliza. El plural te diversifica, ¿no? Te diversifica, tiene que ser varios, ¿no? Entonces las responsabilidades son distintas. En una banda tiene más responsabilidad el que concibe el acto, el que ejecuta el hecho, el que acompaña tiene otra responsabilidad, el que sirve de campana tiene otra responsabilidad. Son actos individuales, ¿cierto?
Entonces, allí hay que tener flexibilidad para que cuando uno elabore una norma, no estés pensando en que de todas maneras lo metemos en el presente, de todas maneras lo metemos en el singular. No, hay cuestiones de criterio. El lenguaje no es una fórmula matemática donde 1 más 1 es 2, y si cambiamos el sistema de unidades, ¿no es cierto? 1 más 1 no da 2. Eso depende del supuesto axiomático del sistema. Depende del sistema, del supuesto axiomático. A ver, el 0 puesto delante me conserva la cifra. El 0 puesto después me la decuplica, o sea, me hace 10 veces más. La pregunta es, ¿podemos decir del 0 que solamente decuplica? No podemos, pues. Porque si le pongo otro 0, me centuplica. ¿No? Entonces, ese tema es un tema bien interesante, porque no. Ahora, ¿cuál es el número que da la unidad? El 1, así, 1 más 1 es 2, entonces favorece la multiplicidad. ¿Y el 0 no es número? Sí lo es. ¿Y el 0 acaso en sí mismo te favorece la multiplicidad? Si está a la derecha, no. Perdón, si está a la izquierda, no. Y si está a la derecha, sí. Claro, pues, o sea, hay que manejarse. Lo que quiero decir con el ejemplo es que hay que manejarse con un criterio de flexibilidad que sea sensato. O sea, estas reglas, todo lo que te señalan son tendencias. Hay que buscar fuertemente escribir en singular. Hay que buscar fuertemente escribir en masculino, ¿no es cierto? Hay que buscar fuertemente escribir en presente, ¿no es cierto? Pero si no se puede, hay que escribir en pasado, en futuro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Hay algunos que creen que este es un problema axiomático, de carácter matemático, ¿no? Y la otra característica, ya voy terminando, ya estamos en la hora, creo, ¿no? Sí, ya voy terminando, ¿eh? Utiliza un estilo directo. ¿Cómo concibo yo el estilo directo en esta conferencia, digamos, que tiene que ver con la elaboración de normas? Procure utilizar oraciones cortas con puntos seguidos. No se pierde si es que usted hace eso. En cambio, si empieza, la casa que compró mi tío que vivía en tal sitio y que después de muchos años fue adquirida por fulano de tal, ¿no es cierto?, a un precio irrisorio, parece que fue vendida después a un italiano que había emigrado de... Ya te perdiste, ya. Mi tío vendió su casa. Su casa estaba en la punta. Su casa la vendió en $400,000. Se la vendió primero a un francés, el cual se la revendió por no sé cuánto, y después se la vendió a un italiano que ahora la tiene. ¿Está mucho más claro o no? Está mucho más claro. Y este estilo directo es otro de los elementos que favorece la claridad de los textos. Y un último aspecto que quiero recalcarles para ir terminando, es que independientemente de cómo nosotros nos refiramos a todo esto, en la exposición de motivos, y este es un punto clave que no quiero dejar pasar, termino en 5 minutos, ¿no? 7 minutos, que no quiero dejar pasar, es cómo fundamento yo esta propuesta. Porque claro, está bien bonito, ya, descubrí cuál es el estado de necesidad, estoy sintetizando. Descubrí, además, que ese estado de necesidad puede ser solucionado por una norma, o sea, es una materia legislable. Organicé la norma y entonces puse varios artículos, ¿no es cierto? Desde que puede ser 1 hasta pueden ser 50, 100, lo que fueren, para entender de que esos artículos en el tratamiento de la materia me solucionan. Y lo hice bien, los puse en singular, en modo indicativo, están claramente establecidos, etcétera, etcétera, etcétera. No hay incoherencia entre ellos, no hay contradicciones, todo está bien. Ahora voy a ver si tienen viabilidad.
Ahora voy a ver si eso tiene viabilidad. ¿Y qué tipos de viabilidad pueden haber? Puede haber una viabilidad normativa. Puede haber una viabilidad socioeconómica. Puede haber una viabilidad ambiental. ¿No es cierto? Si yo entro a esos terrenos, tengo que adicionarles también la viabilidad política. Porque sucede que el ministerio tal, el ministerio cual dicen que sí y otro dice que no y que no sé cuánto, que por aquí y por allá. Y tengo que discutir esa viabilidad política. Porque se entiendo de que si dicen sí es pues en razón de que están con determinadas políticas, ¿no es cierto?, que hacen que digan no. Y si dicen sí es porque están con determinadas políticas que sí son favorecidas por, ¿no es cierto?, por lo que yo propongo. Entonces un proyecto de ley que yo elaboro tiene que estar sometido pues a una fundamentación que llamamos nosotros exposición de motivos. En exposición de motivos yo señalo si tiene viabilidad legal o constitucional, si tiene viabilidad social, si es aceptado por los grupos sociales que van a ser afectados por la norma, si tiene viabilidad económica, ¿no es cierto?, si tiene viabilidad ambiental. O sea, estos son aspectos fundamentales. Y discuto las diversas opiniones que hay a ese respecto. Las discuto donde corresponde. Si el ministerio tal me dice que esto contradice la ley tal, vamos a ver si es cierto, si contradice la ley tal. Si el ministerio me dice que los grupos sociales no aceptarían eso y se produciría una hecatombe de carácter social si es que aprobamos esta norma, ¿no es cierto?, también tengo que evaluarlo. Si me dicen que esto le costaría al Estado tanto, vamos a ver si es cierto. Que le costaría tanto y que hay iniciativa de gasto y que el Parlamento no puede, que no sé cuántos, que si el mismo Poder Ejecutivo ha dicho que sí se puede y ahora me dice que no. Eso tiene que discutirse acá. Esa es la argumentación. Hay que argumentar a ese respecto. Bueno, hemos dado algunas pinceladas sobre este tema. Hay bastante que rebanar y puede pasar bastante agua bajo el río si es que nos reunimos nuevamente. Yo agradezco al Instituto de Capacitación Jurídica la gentileza de poderme permitir estas disquisiciones sobre la elaboración de los proyectos de ley. Agradezco a las personas que han venido y también a los que nos han visto por internet. Gracias, buenas noches.